Cervantes y Doña Crítica. Cuarta parte. La fabla de los tiempos idos. El llamado lenguaje campanudo y arcaizante es vital en ambas obras, y se repite con mucha frecuencia. Pongamos algunos buenos ejemplos de esta fabla de los tiempos idos, que ya eran idos en la época en que se escribieron los dos Quijotes. Indudablemente que los viejos vocablos ya han pasado de moda, y de ningún modo a estas alturas aquellos convienen a las buenas letras castellanas, salvo a título de licencia literaria. Ese término campanudo, en los dos Quijotes, solo lo he visto, y por una sola vez, en Avellaneda. El tratamiento incorrecto del venerable lenguaje antiguo, por parte de los comentadores de oficio, me causa cierta desazón y no sé qué angustia gramatical, porque se me hace duro comprender que no se entienda la solemnidad y gravedad de la fabla de Don Quijote, señor de la palabra, del razonamiento y del discurso. En el capítulo 2 de la primera parte, de Cervantes, cuando Don Quijote, al llegar a la venta, que él confundió con castillo, observó a dos mujeres mozas del partido, mujeres llanas, prostitutas, coimas, rameras, churrianas, la Tolosa y la Molinera, quienes se solazaban a la puerta de aquella casa de camino, y viendo estas su mal aspecto y catadura, llenas de miedo quisieron entrar como huyendo de la fantasma que veían, con bonísimo tono, les dijo, non fuyan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno, calcio a la orden de caballería que profeso non tocan ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran. En el capítulo 24 de la sexta parte, de Avellaneda, cuando Don Quijote se hila en su caballo a la plaza pública de Sigüenza, porque Sancho tardaba en volver de la misión de poner en diversos lugares o cantones los carteles desafiantes, donde el caballero desamorado retaba a batalla a quien no confesare que la gran Zenobia, reina de las Amazonas, es la más alta y fermosa fembra, que en la redondez del universo se halla, con timbrado tono, comenzó su arenga, diciendo, oh, vosotros infanzones, que fincastes de las lides, que no fincare desende. Non sabedes por ventura que Muza y don Julián, maguer que el uno moro y el otro a mi real corona aleve, las tierras talan por mi luengos tiempos poseídas, y que fincar además piensan en ellas. Lo viejo, amigos lectores, lo antiguo, aquello que tiene siglos de venturosa existencia, para mi humilde persona no es desechable en su totalidad, sobre todo en materia de lengua. Felices los hombres de aquellos tiempos remotos, cuyo único tesoro era el buen decir y el buen hablar. Aquellas palabras, que como el buen vino, viejo y tinto, tienen un sabor exquisito, no deben ser desterradas al basurero del olvido, o sepultadas por completo, sino conservadas como reliquias vivas y vivificadoras de nuestra gran lengua castellana, que de humilde cuna se levantó con el paso del tiempo a los más altos estados de la belleza, nobleza y perfección. Yo, por mi parte, me gusta aferrarme al aroma, plasticidad, espiritualidad, elegancia intrínseca y extrínseca de las bellas y fecundas palabras antiguas, y de todo el gran idioma castellano. Por eso no acepto, a fuer de diatriba, aquello de lenguaje campanudo y arcaizante. El idioma castellano, desde su inicio, aunque sea una verdad oculta o parezca mentira, no es de campanas, ni de campanillas, sino de sonidos agradables, exquisitos y llamativos, aunque lleno de pompa y esplendor, como todo lo sublime, bello y hermoso. Gozando, a no dudarlo, de la juventud del eterno retorno en el círculo mágico de la fuerza recreativa y evolutiva. Fue formado para ennoblecer la inteligencia del ser humano, para dignificar al hombre, para consustanciarlo con la cultura y la vida. Nuestro idioma es rico, abundante, expresivo, fluido, vibrante, capta y refleja bien los hechos, a través de las palabras, transmite con claridad las ideas, desenvuelve bien los conceptos, y se apodera como tierra fértil de las raíces de un árbol, al cual le comunica las esencias vivas de la madre naturaleza. Sin embargo, vale la pena conceder que nuestro idioma ha cambiado mucho, y seguirá cambiando con el paso inexorable de los años o de los siglos. Empero a nadie se le puede prohibir que hable o escriba, cuando le plazca, cuando le nazca el prurito del buen decir, cuando le pique la inquietud de las doradas letras, dentro de límites razonables, en términos antiguos como los antiguos castellanos. Aquí algunas palabras que envejecieron. Con el permiso de mis amables y queridos lectores veamos algunas palabras, que ya no se usan, que están marcadas como desusadas, sacadas del Quijote de Cervantes. Mesmo, mismo. Recebía, recibía. Maese, maestro. Celebro,
cerebro. Efeto, efecto. Priesa, prisa. Ansí, así. Fermosa, hermosa. Otra cosa. Llantar, comer. A las vegadas, a las veces. Non, no. Pesia, contracción de pésea, o de pesar, expresa desazón o enfado. Amojamado, delgado o seco de carnes. Fazaña, hazaña. Opresos, presos. Cantillo, esquina. Coitar, del latín cogitare, significa cuitar. Cuitar, del occitano antiguo coitar, significa acuitar y, también, darse mucha prisa o anhelar por alcanzar algo. Ayuso, del latín de orsum, hacia abajo, significa abajo. Aina, del latín agina, de agere, hacer, significa pronto, fácilmente o por poco. Ostubo, rincón. Otros que no se usan, sacados del libro de buen amor, por ejemplo, cosquear, cojear. Raposa, marfusa, gulara o gulpeja, zorra. Atal, tal. Ciudad, ciudad. Águila cabdal, águila real. Fuerca, fuerza. Fraco, flaco. Far, hacer. Fer, hacer. Somo, encima, en lo más alto. Folgar, yacer, yogar. Ado, adonde. Alfaja, alhaja, joya, adorno precioso. Dende, de allí, de él o de ella, desde allí, desde. El fijo del rey Moro Alcaraz. Cuando nació el hijo del rey Moro Alcaraz, éste quería saber el destino de aquel, su hijo, según la ciencia de la astrología, a la cual tenía mucho respeto en honor al sol y a todos los astros. Llamó entonces a sus sabios, astrólogos, estrelleros, naturales o maestros, como quisiéredes llamarlos, para que den sus respectivos juicios. Vinieron 5 de ellos, que eran los mejores y los más entendidos en la materia. El primero dijo, apedreado ha de ser, el segundo, ha de ser quemado, el tercero, ha de ser despeñado, el cuarto, ha de ser colgado, y el quinto, morrá en agua afogado. Como, al parecer, estos juicios eran contradictorios y se apartaban escandalosamente de la ciencia de la astrología, el rey Alcaraz, mandó presos a esos tránsfugas de la verdad, maestros mintrosos. Tiempo después, siendo crecido en edad, el hijo del rey, pidió permiso a su padre para ir al monte a cazar un venado. Y, aunque salió con día claro, soleado, estando en el monte, se levantó un repentino nublado y granizado. Él quiso volver, sin perder tiempo, a la casa de su padre, pero al pasar por un puente, de sorpresa, le cayó un rayo encima de su humanidad doliente. Este rayo hizo un hueco en el puente, más o menos, grande, por el cual se despeñó el desgraciado infante, quedando colgado de un árbol, justo al pie del río, que pasaba debajo de aquel puente, a donde a la postre cayó y se ahogó. De esta manera se cumplió el vaticinio de los estrelleros, porque el hijo del rey Moro fue apedreado por el granizo, quemado por el rayo, se despeñó del puente, quedó colgado del árbol, para finalmente caer y morir ahogado. Entonces los astrólogos, a quienes el tiempo dio la razón, fueron liberados por el rey Alcaraz, quien les hizo mucho bien y los tuvo por maestros verdaderos. Cogiendo, desde entonces, más confianza en la ciencia de la astrología y rodeándose para siempre de los mejores magos y estrelleros. Líneas del recuerdo. Rememorando aquel que fue nacido en la Puebla de Montalbán, aquel que con sutil argumento terminó de componer la celeste Celestina, escribo estas líneas que bien las podría llamar el lamento de Elicia. Ella dice, agora que me encuentro sola en el mundo, como paloma de tierra en tierra deshabitada, por la ausencia de la gran Celestina, madre y tía de todos sus allegados y cliéntulas, heredera de las artes de Claudina, me rebelo contra Cloto, la que sí a Tropos, y juro por Jove seguir su camino desandado por la parca, que la arrebató cuando llevaba a cuestas 60 años de vida y mucha sabiduría en su cerebro. Oh, maldito Sempronio. Asesino y traidor. Poco hombre para ser hombre. Tu espada es símbolo de muerte, pero no de victoria. Mataste a la reina de las reinas, a la madre de las madres y a la tía de las tías, y heriste de muerte a esta cuitada, que en mala hora fue tu oíslo. Oh, desgraciado y maligno fulminador. Tu muerte debió ser de espacio, lenta y dolorosa como la agonía triste, larga y penosa.
El traidor no merece otra que la de filólogo. ¿Dónde está tu pergenio de matador, sino rodando con tu cabeza por la plaza pública? Lo que Pleberio engendró y Alisa parió, hecha pedazos quedó. Oh, Dios. Jesús. Que solo queda sin Melibea el padre y qué triste sin ella la madre. Sobre los dichos y el concepto de Santiago. Dice Cervantes y, por tanto, Don Quijote, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de las ciencias todas. Y como esto es una verdad de gran peso, medida y extensión, considero que los más importantes refranes y frases del Quijote, deben aparecer en cualquier borrador de ensayo de literatura. En este apartado he seleccionado algunos, y espero que sean del agrado del público lector, aficionado a los buenos dichos o a los llamados consejos de oro. Sancho Panza es el padre de los refranes y tantos decía que, a veces, llenaba de indignación a Don Quijote, quien por esta causa, incluso, como sabemos, lo maldijo en ocasiones varias. Sin embargo, como la lengua es la portadora de todos estos encantos, como Eros, y la que en la vida determina muchas cosas, ya que con ella hablamos y nos comunicamos, me parece oportuno recordar lo que dice el insigne Santiago en la Biblia, capítulo 3, versículos 5, 6, 8 y 9, el único que, en las Sagradas Escrituras, llama a Dios, el Padre de las Luces. Para él la lengua es un pequeño miembro, que se jacta de grandes cosas. Es un fuego, un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Es indomable, mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. Algunos refranes y frases de la primera parte. En el capítulo 2 Don Quijote dice, bien parece la mesura en las fermosas, y es mucha sandez además la risa que de leve causa procede, porque mis arreos son las armas, mi descanso el pelear, la ternera es mejor que la vaca, y el cabrito que el cabrón, el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas. Parece que en aquella época se estimaba más la carne de ternera, que la de vaca, y la del cabrito, que la del cabrón. El gobierno de las tripas se debe entender como dominar o matar el hambre, calmar el ansia de comer, aunque sea con comida chatarra, barata y apenas nutritiva. En el capítulo 3 dice el autor de Don Quijote, no se curó el arriero de estas razones, y fuera mejor que se curara, porque fuera curarse en salud. Esto de curarse en salud es una prevención para evitar situaciones desagradables o penosas, como quien dice erradicar el mal que se cierne en contra de una persona cuando ésta se anticipa a los acontecimientos. En el capítulo 4 dice, yo soy el valeroso Don Quijote de la Mancha, el desfacedor de agravios y sin razones, aquí se nombra con su renombre, y da a conocer su gran oficio. También dice, non fulláis, gente cobarde, gente cautiva, aquí en cambio habla el valor, el denuedo y el pundonor. En el capítulo 6 encontramos dos refranes, el primero dice, tras la cruz está el diablo, y el segundo dice, sin hacer más cala y cata. Este último significa, sin averiguar más sobre una cosa. En el capítulo 7 dice el autor de Don Quijote, con referencia a la quema de los libros de Don Quijote, en la cual se quemaron muchos que no valía la pena quemarlos, que en ellos se cumplió el refrán, que pagan a las veces justos por pecadores. En este mismo capítulo dice la sobrina, no será mejor estarse pacífico en su casa, y no irse por el mundo a buscar pan de trastrigo, sin considerar que muchos van por lana y vuelven trasquilados. Quiso decir, que abandonar la paz de la casa por las dificultades y aventuras es una locura, pues la mayoría van con pelos y vuelven pelados. Al respecto, Juan de Valdés en su Diálogo de la Lengua, 1535, no deja de decir, yendo por la lana, habéis tornado trasquilado e ir por lana y volver trasquilado. En el capítulo 8 Don Quijote dice, non fullades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Este es un grito de combate, arrogante y temerario, que sorprendía al adversario y llenaba de miedo al contrario. En el capítulo 9 el morisco aljamiado, que tradujo los cartapacios que contenían la historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábico, cuando Cervantes los iba a adquirir, leyó en ellos lo siguiente, esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la Mancha. En el capítulo 11 Sancho dice,
mucho mejor me sabe lo que como en un rincón sin melindres ni respetos. Esta manera de comer, indudablemente, no es muy convencional o muy moderna, aunque bastante natural y liberal. Lo importante es masticar bien, y no hacer sonar los dientes y las cucharas. En el capítulo 13 Don Quijote dice, una golondrina sola no hace verano. Este refrán también se encuentra en la Ética a Nicómano, donde, más o menos, Aristóteles dice, porque una sola golondrina no hace verano. El cual indica que esta estación de verano o buen tiempo no se produce, por la llegada de una sola de estas aves. En el capítulo 14 la pastora Marcela dice, el verdadero amor no se divide, y ha de ser voluntario, y no forzoso. Entonces, necesariamente, se debe concluir que el falso amor es el que se divide y hasta se subdivide. En el capítulo 15 Sancho dice, bien dicen que es menester mucho tiempo para venir a conocer las personas, y que no hay cosa segura en esta vida, no hay memoria a quien el tiempo no acabe, ni dolor que muerte no le consuma. Don Quijote, en este mismo capítulo, dice, siempre deja la aventura una puerta abierta en las desdichas, para dar remedio a ellas. Este último refrán tiene su lógica, pues solo el tiempo nos permite conocer bien a las personas. También, respecto a los otros refranes, digo y manifiesto que efectivamente todo acaba en esta vida, hasta la vida misma, el dolor también muere de dolor o por cualquier otra causa, y la dicha termina en desdicha. Incluso aún en las desgracias tenemos una puerta abierta para salir de ellas, para saltar la barrera que nos impide el paso o para salir del más profundo abismo, como cuando el que camina en oscuridad ve la luz al fondo del túnel. En consecuencia, no hay que perder en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, la fe ni la esperanza. En el capítulo 17 Sancho dice, soy enemigo de guardar mucho las cosas, y no querría que se me pudriesen de guardadas. Es decir, Sancho no tenía espíritu de secretario, esto es, de quien sabe guardar secretos. Mas podía en él el arte de hablar y de mover la lengua, que estarse quieto y callado, cualquiera que fuera el asunto que tuviera guardado en su memoria. En el capítulo 18 Sancho dice, dejándonos de andar de ceca en meca y de zoca en colodra, esto quiere decir, de un lugar a otro y cada vez peor. En este mismo capítulo Don Quijote, acordándose de sus muelas, dice, la boca sin muelas es como molino sin piedra, y en mucho más se ha de estimar un diente que un diamante. En efecto, con una boca desmolada no se puede comer, y, por ende, hay que apreciar una pieza dental más que aquella piedra preciosa, formada de carbono cristalizado, diáfana, de gran brillo y suma dureza. En el capítulo 19 Sancho dice, váyase el muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza. Esto equivale a decir, goce el vivo comiendo y bebiendo, es su vida, y allá el muerto, el que fue y dejó de ser, debajo de la tierra, integrado a su elemento y confundido entre las raíces de los árboles de la eterna primavera. No en vano dice el predicador, mejor es perro vivo que león muerto. En el capítulo 20 Sancho dice estos refranes, quien busca el peligro perece en él, la codicia rompe el saco, tiene el miedo muchos ojos, dar coces contra el aguijón, como anillo al dedo, el diablo, que no duerme y todo lo añasca. En otros términos, cuídate del peligro, no seas codicioso, no te asusten los ojos del miedo, que el miedo no tiene ojos, golpear, por ejemplo, con la pata de Rocinante la punta de algo, lo que se ajusta a nuestro deseo, todo lo enreda el mal. En este mismo capítulo Don Quijote dice, es natural condición de mujeres desdeñar a quien las quiere y amar a quien las aborrece. ¿Por qué será que la mujer tiene esa naturaleza de contradicción? Será por su condición de vasallaje sentimental. Exacto y preciso, como la matemática, esto es, por pertenecer al llamado y muy codiciado sexo débil. Esto es la base de esa rara y sorprendente condición de las mujeres. En el capítulo 21 Sancho dice, puso los pies en polvorosa y cogió las de Villadiego. En el 12º auto de la Celestina de Rojas, Sempronio dice, apercíbete, a la primer voz que oyeres, tomar calzas de Villadiego. Es decir, salir corriendo o huyendo. En este mismo capítulo dice Don Quijote, donde una puerta se cierra, otra se abre, más vale algo que nada, sábete que es de pechos nobles y generosos no hacer caso de niñerías, sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo, no pidas de grado lo que puedes tomar por fuerza, ruin sea quien por ruin se tiene. En el capítulo 22 Ginés de Pasamonte dice, siempre las desdichas persiguen al buen ingenio, y es pedir a nosotros eso como pedir peras al olmo. El primer dicho es una verdad inconcusa,
que lamentablemente es como un castigo para el hombre de talento, que no lo merece, y el segundo quiere decir, pedir lo imposible, lo que no se puede conceder. En este mismo capítulo Don Quijote dice, una de las partes de la prudencia es que lo que se puede hacer por bien no se haga por mal, me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres, Dios hay en el cielo, que no se descuida de castigar al malo, ni de premiar al bueno, y no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud. En el capítulo 23 Sancho dice, hacer bien a villanos es echar agua en el martes, de sabio es guardarse hoy para mañana, y no aventurarse todo en un día, no quiero perro con cencerro. Este último refrán significa, no quiero problemas con nadie. Un cabrero entrado en años, don Julián, en el mismo capítulo, página 218, dice, que es el diablo sutil, y debajo de los pies se levanta hay hombre cosa donde tropiece y calla sin saber cómo ni cómo no. Parece que, en este refrán, en vez de al hombre se puso hay hombre, salvo que este cabrero haya hablado de esta manera o en lenguaje cabrero, que es el lenguaje de las cabras o que haya estado cabreado. Asimismo, aprovecho la ocasión, para señalar otra falla, si acaso son fallas, pues en la página 981 de dicha edición, a Diana se le ha puesto 2 puntitos en la i, en lugar de 1. Pero a la i del nombre de la misma diosa, en las páginas 66 y 67, no la corona la diéresis, porque en ellas, respectivamente, se dice, la Diana de Jorge Montemayor y es la Diana llamada segunda del Salmantino, donde la i solamente está coronada por un punto. En el capítulo 24 el roto de la mala figura o, simplemente, el roto, también llamado el astroso caballero de la sierra o caballero del bosque, natural de una de las mejores ciudades de Andalucía, quien no era sino Cardenio, el enamorado de Luscinda, dice, para remediar desdichas del cielo poco suelen valer los bienes de fortuna, muchas veces la presencia de la cosa amada turba y enmudece la intención más determinada y la lengua más atrevida, entre los amigos no hay cosa secreta que no se comunique, el amor en los mozos, por la mayor parte no lo es, sino apetito, el cual, como tiene por último fin el deleite, en llegando a alcanzarle se acaba. En este mismo capítulo Don Quijote dice, todavía es consuelo en las desgracias hallar quien se duela de ellas. Qué bien Don Quijote, siempre hablando bien, porque sería el colmo de los colmos, el colmillo, el mal de los males, el malecillo, que no haya una persona, una sola persona en el mundo que se duela de la desgracia ajena o que no tenga pena del sufrimiento y del dolor de los demás. Qué felicidad, qué gran alegría, que en las desdichas se presente, por lo menos, esta gran dicha. En el capítulo 25 Sancho dice, ni yo lo digo ni lo pienso. Allá se lo hallan, con su pan se lo coman, si fueron amancebados, o no, a Dios habrán dado cuenta. De mis viñas vengo, no sé nada, no soy amigo de saber vidas ajenas, que el que compra y miente, en su bolsa lo siente. Cuanto más, que desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Más que lo fuesen, que me va a mí. Y muchos, piensan que hay tocinos, y no hay estacas. Más quién puede poner puertas al campo. Cuanto más, que de Dios dijeron. En este mismo capítulo, Don Quijote, dice, porque mis amores y los suyos han sido siempre platónicos, la quiero más que a la lumbre de estos ojos que han de comer la tierra, 2 cosas solas incitan a amar, más que otras, que son la mucha hermosura y la buena fama. Igualmente, en este mismo capítulo, Sancho, dice, pues no se ha de mentar la soga en casa del ahorcado, y lo eche todo a 12, aunque nunca se venda. En el capítulo 26 el barbero dice, en verdad, que no sabéis de dar el dueño del rocín, o sobre eso, morena. Esto quiere decir, si no nos das al dueño del rocín habrá pelea, bronca o disputa. En el capítulo 27 Cardenio pregunta, ¿quién hay en el mundo que se pueda alabar que ha penetrado y sabido el confuso pensamiento y condición mudable de una mujer? Me parece, sin temor a equivocarme, que el maestro del amor, Publio Ovidio Nasón, el autor del arte de amar. En el capítulo 28 Dorotea dice, la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu, por feas que seamos las mujeres, me parece a mí que siempre nos da gusto el oír que nos llamen hermosas, porque nunca los tan desiguales casamientos se gozan ni duran mucho en aquel gusto con que se comienza, después de cumplido aquello que el apetito pide,
el mayor gusto que puede venir es apartarse de donde le alcanzaron, el fin de una desgracia suele ser el principio de otra mayor. Grandes verdades y grandes cosas son todas aquellas que ha dicho la princesa Micomicona. Salud, princesa de los ojos dorados y de la belleza inmaculada. En el capítulo 29 Don Quijote dice, y manos a la labor, que en la tardanza dicen que suele estar el peligro, soy enemigo de todo género de adulación, ofenden mis castas orejas semejantes pláticas. En este mismo capítulo, Sancho dice, endácame esas pajas, llegaos, que me mamo el dedo. Este gesto de mamarse el dedo era el gesto de los tontos. En consecuencia, respecto a este último refrán, cuando Sancho exclama, llegaos, que me mamo el dedo, está exclamando, venid que soy tonto. En el capítulo 30 Sancho dice, así noramala alcanzaré yo el condado que espero, si vuestra merced se anda a pedir cotufas en el golfo. Es decir, pedir lo imposible. Cásese y tome ese reino que se le viene a las manos de Bobis Bobis. Vale decir, regalado o sin esfuerzo. En este mismo capítulo Don Quijote dice, los primeros movimientos no son en manos de los hombres, tantas veces va el cantarillo a la fuente. A pecado nuevo, penitencia nueva. En el capítulo 31 Sancho dice, un diablo parece a otro, más vale pájaro en mano que buitre volando. En este mismo capítulo Don Quijote dice, buenas son mangas después de Pascua, válate el diablo por villano, no hay villano que guarde palabra que tiene, si él ve que no le está bien guardalla. En el capítulo 32 la ventera dice, no está bien a las doncellas saber ni hablar tanto. En este mismo capítulo el ventero dice, a otro perro con ese hueso. Vale decir, no me vengas con ese cuento. En el capítulo 33, con el cual se inicia la novela del curioso impertinente, Lotario dice, pues el hombre sin honra peor es que un muerto, si de dos partes iguales quitamos partes iguales, las que quedan también son iguales, mira que no hay joya en el mundo que tanto valga como la mujer casta y honrada, y que todo el honor de las mujeres consiste en la opinión que de ellas se tiene, la mujer es animal imperfecto, la perfección que le falta, que consiste en el ser virtuosa. En este mismo capítulo dice Anselmo, las mujeres suelen ser aficionadas, y más si son hermosas, por más castas que sean, a esto de traerse bien y andar galanas. En este mismo capítulo el autor dice, el que busca lo imposible, es justo que lo posible se le niegue. Esto último es un juego de palabras para que juegue la imaginación y dar así un poco de gracia al pensamiento y a la acción. En el capítulo 34 dice el autor, porque no hay cosa que más presto rinda y allane las encastilladas torres de la vanidad que la misma vanidad, puesta en las lenguas de la adulación. Vanitas vanitatum, et omnia vanitas, vanidad de vanidades y todo es vanidad. Solo se vence la pasión amorosa con huilla, y que nadie se ha de poner a brazos con tan poderoso enemigo, porque es menester fuerzas divinas para vencer las suyas humanas. Esto es, si te enamoras de algo prohibido o imposible, lo mejor es huir a tiempo de esta peligrosa encrucijada, antes de que sea tarde. Apártate de lo que te pueda causar un gran mal y sigue el camino recto, que es el mejor camino de todos los caminos. En este mismo capítulo dice Leonela, el que luego da, da dos veces. Es decir, quien da pronto como que da doble o vuelve a repetir lo dado. Si se da una vez, tiene que seguir dando. Porque el amor no tiene otro mejor ministro para ejecutar lo que desea, que es la ocasión. No hay que desperdiciar la primera oportunidad, porque a la ocasión la pintan calva y si no la aprovechas ya no volverá. Los descuidos de las señoras quitan la vergüenza a las criadas. Obvio, si la matrona se comporta de tal manera, la criada queda autorizada a comportarse de la misma manera. Es la consecuencia de la lección del mal ejemplo y la velada autorización para que la sinvergüenza haga lo mismo. Aunque ambas serían, en esta cuestión, de la misma calaña. En el capítulo 43 dice Dorotea, amanecerá Dios y medraremos, o mal me andarán las manos. En este mismo capítulo Don Quijote dice, mirad que quien quiere bien no se venga tan mal. En el capítulo 44 Don Luis dice, más fuerza tiene el tiempo para deshacer y mudar las cosas que las humanas voluntades. En el capítulo 45 dice Don Quijote, a quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. En el capítulo 47 dice Don Quijote, la virtud más es perseguida de los malos que amada de los buenos. En el mismo capítulo dice Sancho, donde reina la envidia no puede vivir la virtud, ni a donde hay escaseza la liberalidad. Entiéndase por escaseza la ruindad.
La rueda de la fortuna anda más lista que una rueda de molino y que los que ayer estaban en pinganitos hoy están por el suelo. Vale decir, la rueda de la fortuna es cambiante y los que hoy están arriba mañana están abajo, como los políticos que de los altos puestos públicos caen estrepitosamente al suelo cuando son derribados del poder, cada uno es hijo de sus obras y algo va de Pedro a Pedro. También en este mismo capítulo, el barbero exclama, adóbame esos candiles. O sea, prepara esos candiles para que haya luz, para que no reine la oscuridad y las tinieblas. Bienvenida sea la luz a los pueblos sin luz. En el capítulo 48 el canónigo de Toledo dice, y vendré a ser sastre del cantillo, es decir, trabajaré sin paga, sin remuneración, porque este sastre cosía de balde. Bueno, es decir, ahora que el canónigo se refiere al sastre del cantillo, que Sancho tenía asegurada su remuneración de escudero, porque, según el barbero Nicolás, la sabia mentironiana había garantizado su pago. En el capítulo 51 el cabrero Eugenio dice, no hay candados, guardas ni cerraduras que mejor guarden a una doncella que las del recato propio. Esto quiere decir, y dice, que la mujer que se estima y se considera, que no se malgasta y que piensa dos veces, en lo que hace y no hace, debe ser honesta y cuidarse ella misma. Aquí no juega el dicho, cuídate que te cuidaré. En el capítulo 52 dice Sancho, no es la miel para la boca del asno, la miel es dulce y buena, pero no es una sustancia para el paladar de los burros y de las burras. Algunos refranes y frases de la segunda parte. En el capítulo 4 Sansón Carrasco dice, nunca segundas partes fueron buenas. Agregando, vengan más quijotadas, en vista Don Quijote y hable Sancho Panza, y sea lo que fuere, que con eso nos contentamos. Tal vez, Cervantes, al poner estos dichos en boca del hijo de Bartolomé Carrasco, de manera intuitiva, se adelantaba a cuestionar una segunda parte de Don Quijote de la Mancha, escrita por otro autor, por el éxito total que había tenido la primera. Intuición del corazón que salió verdadera, pues un licenciado lanzó al mundo esa segunda parte cuando él se encontraba terminando la suya. En este mismo capítulo Sancho dice, no ha de vivir el hombre en oto de otro, sino de Dios. Oto significa confianza o esperanza. En consecuencia esto quiere decir que el hombre no debe vivir bajo la protección de otro, sino del Ser Supremo, del que todo lo puede y todo lo sabe. Después Sancho dice, cuando te dieren la vaquilla, corre con la soguilla. Al respecto, en el libro de Buen Amor del arcipreste de Hita se dice algo similar, cuando te dan la cabrilla, acorre con la soguilla. Es decir que, cuando a uno le regalan este semoviente, hay que llevar con qué traerlo. Luego agrega, cuando viene el bien, mételo en tu casa. O sea que una vez que llega hay que entrarlo y no dejarlo salir. Después dice, la mejor salsa del mundo es la hambre, y como esta no falta a los pobres, siempre comen con gusto. Esta verdad es manifiesta para todos los seres vivos. El hambre es una necesidad natural y no se puede cambiar por nada, ni por todo el oro del mundo. Agregando que, mejor parece la hija mal casada que bien abarraganada. Este es un criterio que se ajusta a la formalidad social, pues siempre será mejor vista la mujer casada que la concubina o conviviente. También dice, la mujer honrada, la pierna quebrada, y en casa. Este refrán es contra las mujeres callejeras, las que salen a cada rato de su casa, abandonando sus ocupaciones domésticas. En el capítulo 5, que el traductor de la historia de Don Quijote tiene como apócrifo, la mujer de Sancho Panza, Teresa, dice, viva la gallina, aunque sea con su pepita, vale decir hay que vivir a pesar de los problemas, de las dificultades o de las necesidades materiales. La mejor salsa del mundo es la hambre, y como esta no falta a los pobres, siempre comen con gusto. Gran verdad, porque la hambre es la reina de las necesidades y allí donde impera proporciona los más grandes gustos. Mejor parece la hija mal casada que bien abarraganada. Aunque en el fondo es un prejuicio social, no deja de ser de suma importancia y enorme trascendencia, que la mujer viva casada antes que amancebada o en unión libre. Al hijo de tu vecino, límpiale las narices y métele a tu casa. Allá van reyes do quieren leyes, la mujer honrada, la pierna quebrada, y en casa, y la doncella honesta, el hacer algo es su fiesta. Quien te cubre, te descubre. En este mismo capítulo Sancho dice, el que no sabe gozar de la ventura cuando le viene, que no se debe quejar si se le pasa, es decir, aprovecha la buena ocasión, no esperes que se repita. En el capítulo 8 Don Quijote dice, oh envidia,
raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes. Todos los vicios traen un no sé qué de deleite consigo, pero el de la envidia no trae sino disgustos, rencores y rabias. En el capítulo 10 el autor de la historia de Don Quijote dice, porque la verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira, como el aceite sobre el agua. En este mismo capítulo Sancho dice, que buen corazón quebranta mala ventura, donde no hay tocinos, no hay estacas, donde no piensa, salta la liebre. Estos refranes tienen, respectivamente, los siguientes significados: la buena disposición o el buen ánimo aniquila o contrarresta cualquier situación adversa en la vida, las apariencias engañan, como quien dice, no todo lo que brilla es oro, las cosas suceden de manera repentina y cuando menos se las espera. Luego Sancho dice, hoste, puto. Allá darás, rayo. No, si no ándeme yo buscando 3 pies al gato por el gusto ajeno. Y más, que así será buscar a Dulcinea por el Toboso como a Marica por Ravena o al bachiller en Salamanca. La interjección, hoste, puto. Es una voz de repulsa y rechazo, como cuando alguien dice, lárgate de aquí, fuera cucaracha. Las otras expresiones indican la dificultad de encontrar a una persona en alguna parte muy concurrida. También, en este capítulo, Sancho dice, todas las cosas tienen remedio, si no es la muerte, es decir, para cualquier asunto o problema hay solución menos para la parca, como se llama poéticamente a la muerte, porque ésta es invencible y todos, mal que nos pese, vamos para el Hades o para el hueco o tumba que abren las manos de los sepultureros. Al respecto he oído decir que la muerte está tan segura de su victoria, que nos da toda una vida de ventaja. Finalmente, en este capítulo, Sancho agrega 2 refranes más: dime con quién andas, decirte quién eres y no con quién naces, sino con quién paces. El primero se entiende diciendo, por ejemplo, si andas con ladrones, ladrón eres; si andas con vagos, vago eres; si andas con mujeres de la calle eres mujer, y así por el estilo. El segundo quiere decir con quién andas en la vida, o con quién estás en ella, de un lado para otro o satisfaciendo en común las necesidades del estómago. En el capítulo 11 Sancho dice, Señor, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres, pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias. O sea, el sentimiento de tristeza no debe agobiarnos tanto, que lleguemos al extremo de volvernos bestias de tanta tristeza. Todo tiene su límite, su raya y su pare. El término, el extremo o la frontera máxima del dolor no solamente es un punto final, sino también una señal de advertencia reflexiva, porque la vida sigue su curso y hay que volver los ojos a la realidad de este curso de la existencia. En el capítulo 12 Sancho dice, más vale pájaro en mano que buitre volando. Vale decir, más vale una cosa segura, que una insegura o que está lejana. En el capítulo 13 Sancho, cuando se refiere a la hija de Lorenzo Corchuelo dice, hoy de puta, puta, y qué rejo debe de tener la bellaca. Valdés dice, hoy de puta y qué buen fraile. Dicen que la H es muda, aunque esta letra no habla, así como cualquier otra letra del abecedario, pero aquí en esta palabra y de puta, la H suena, golpea y relampaguea. En el capítulo 23 Don Quijote dice, toda comparación es odiosa en consecuencia, no se deben hacer comparaciones, sobre todo entre 2 personas, porque estas comparaciones, aparte de odiosas, pueden ser ofensivas. Sancho dice, dime con quién andas, decirte quién eres. El mismo Sancho le aplica y explica este refrán a Don Quijote, ándese vuestra merced con encantados ayunos y vigilantes, mirad si es mucho que ni coma ni duerma mientras con ellos anduviere. En el capítulo 24 dice Don Quijote, menos mal hace el hipócrita que finge de bueno que el público pecador. Al soldado mejor le está el oler a pólvora que a algalia. El primer refrán pone en evidencia que mayor efecto maligno causa el hipócrita que finge de bueno, que el público pecador. El segundo refrán dice que el soldado mejor debe oler a pólvora, por supuesto, aparte de sus otros olores, producto del trajín de sus ejercicios o de la guerra, que a algalia. La algalia es una sustancia untuosa, de consistencia de miel, blanca, que luego pardea, de olor fuerte y sabor acre. Se saca de la bolsa que cerca del ano tiene el gato de algalia y se emplea en perfumería. En el capítulo 25 dice el regidor de la traza de los rebuznos, a través del hombre de las lanzas y alabardas, si bien canta el abad, no le va en zaga el monacillo. Don Quijote dice,
el que lee mucho y anda mucho ve mucho y sabe mucho. El tiempo, descubridor de todas las cosas, no se deja ninguna que no la saque a la luz del sol, aunque esté escondida en los senos de la tierra. En el capítulo 26 el muchacho de Maese Pedro dice, de la prolijidad se suele engendrar el fastidio. Maese Pedro dice, llaneza muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala. Don Quijote dice, no hay para qué venderme a mí el gato por liebre. Este último refrán quiere decir una cosa por otra. En el capítulo 27 Don Quijote dice, cuando la cólera se de madre, no tiene la lengua padre, hallo ni freno que la corrija. Esto es, cuando la cólera se rebosa, la lengua no tiene límites. Sancho dice, esta ciencia, la de rebuznar, es como la de nadar, que una vez aprendida, nunca se olvida. Sobre esto haré un comentario que se me ocurre. Una persona se puede olvidar de rebuznar, aunque siga siendo burro, pero no de nadar, porque se ahoga. En el capítulo 28 Don Quijote dice, ¿y dónde hallaste vos ser bueno el nombrar la soga en casa del ahorcado? Buena pregunta la de Don Quijote a Sancho, porque no es posible, sin resentir los sentidos y los sentimientos más íntimos y caros, nombrar en la casa del ahorcado el instrumento, que sirvió para consumar esta desgracia, precisamente en el mismo lugar donde sucedió. Sancho dice, el mal ajeno de pelo cuelga, mas quien yerra y se enmienda, a Dios se encomienda. En el capítulo 29 Sancho dice, haz lo que tu amo te manda, y siéntate con él a la mesa. Vale decir, obedécele en todo, salvo en aquello que vaya en tu detrimento. En el capítulo 30 Sancho dice, pero al buen pagador no le duelen prendas, y en casa llena presto se guisa la cena, refranes que él mismo los explica o les da el siguiente sentido. Quiero decir que a mí no hay que decirme ni advertirme nada, que para todo tengo y de todo se me alcanza un poco. Sin embargo, es dable sostener lo siguiente, al que quiere pagar y debe pagar no le da dolor cumplir con su deseo de pagar, porque tiene buena conciencia y sabe, como se dice en los medios financieros, honrar las deudas. Los que obran de otra suerte o proceden de otra manera son los tramposos o dolidos en prenda, la gente sin conciencia recta y bien formada. Por otro lado, la provisión de alimentos no permite que falte la cena, que haya comida, que no haya temor de padecer hambre, y que se llante con alegría. Sancho también dice, pero donde menos se piensa se levanta la liebre. En el capítulo 31 Don Quijote dice, enfrena la lengua, considera y rumia las palabras antes que te salgan de la boca. En este mismo capítulo un grave eclesiástico dice, papando vientos, es decir, perdiendo el tiempo. En el capítulo 32 Sancho dice, júntate a los buenos, y serás uno de ellos, no con quien naces, sino con quien paces, quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, es bueno vivir mucho, por ver mucho, aunque el que larga vida vive mucho mala de pasar. Valdés también dice, allégate a los buenos y serás uno de ellos y quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. En este mismo capítulo Don Quijote dice, en más se ha de estimar y tener un humilde virtuoso que un vicioso levantado, no es menester ni mucha habilidad ni muchas letras para ser uno gobernador, pues hay por ahí ciento que apenas saben leer, y gobiernan como unos gerifaltes. Este término gerifalte tiene algunas acepciones, a saber, es un halcón de gran tamaño, que de ordinario vive en el norte de Europa, persona que sobresale en cualquier actividad, pieza antigua de artillería, como una culebrilla de muy poco calibre, jefe o autoridad, y hombre que roba o hurta. En el capítulo 33 Sancho, conversando con la duquesa, a la hora de la siesta, en una de las salas del palacio, dice, por su mal le nacieron alas a la hormiga, de noche todos los gatos son pardos, desdichada es la persona que a las 2 de la tarde no se ha desayunado, y no hay estómago que sea un palmo mayor que otro, el cual se puede llenar, como suele decirse, de paja y heno, y las avecillas del campo tienen a Dios por su proveedor y despensero, y más calientan 4 varas de paño de Cuenca que otras 4 de Límiste de Segovia, y al dejar este mundo y meternos la tierra adentro por tan estrecha senda va el príncipe como el jornalero, y no ocupa más pies de tierra el cuerpo del papa que el del sacristán, aunque sea más alto el uno que el otro, que al entrar en el hoyo todos nos ajustamos y encogemos, o nos hacen ajustar y encoger, mal que nos pese y a las buenas noches, detrás de la cruz está el diablo, y que no es oro todo lo que reluce. Y a quien cuece y amasa. No le hurtes hogaza. En el capítulo 36 la duquesa, quien tenía 2 úlceras en sus piernas por donde desaguaba todo el mal olor del cual estaba llena,
dice estos dos refranes, porque la letra con sangre entra, porque la codicia rompe el saco. En el capítulo 37, que es el capítulo más pequeño de todos los capítulos del Quijote, Dueña Dolorida dice, pero allá van leyes do quieren reyes. Sancho dice, será mejor no menear el arroz, aunque se pegue. Esto del arroz significa, que más conveniente es dejar de hablar del asunto del cual se está hablando. Luego dice Sancho, al buen entendedor, pocas palabras. Esto es, no es necesario hablarle mucho al buen entendedor, porque con pocas palabras entiende lo que se le dice. Verdad de Perogrullo. En el capítulo 38 Dueña Dolorida dice, de las buenas y concertadas repúblicas se habían de desterrar los poetas, como aconsejaba Platón. Sancho dice, todo el mundo es uno. Es decir, en todas partes es lo mismo. En el capítulo 39 Sancho dice, con la vida muchas cosas se remedian. En el capítulo 43 Sancho dice, paparo San Moscas, tanto vales cuanto tienes, decía una mi abuela, y del hombre arraigado no te verás vengado. El primer refrán significa, si te haces miel, te comen, el segundo, vales lo que tienes, y el tercero, del hombre poderoso no podrás obtener venganza. En el capítulo 53 Sancho dice, bien se está San Pedro en Roma quiere decir, y dice, que bien se está cada uno usando el oficio para el cual fue nacido. En el capítulo 55 Sancho dice, todos los duelos con pan son buenos, bien vengas mal, si vienes solo, nunca me he muerto en todos los días de mi vida, el hombre pone y Dios dispone, y Dios sabe lo mejor y lo que está bien a cada uno, y cuál el tiempo, tal el tiento, y nadie diga de esta agua no beberé, que a donde se piensa que hay tocinos, no hay estacas, y Dios me entiende y basta. En este mismo capítulo Don Quijote dice, y es querer atar las lenguas de los maldicientes lo mismo que querer poner puertas al campo. En el capítulo 56 Don Quijote dice, pues Dios nuestro Señor se la dio, San Pedro se la bendiga. En este mismo capítulo Sancho dice, porque lo que has de dar al mur, dalo al gato, y sacarte ha de cuidado. En el capítulo 57 Sancho dice, desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. En el capítulo 58 dice Don Quijote, la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre, por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo. No todos los tiempos son unos, ni corren de una misma suerte de los desagradecidos está lleno el infierno. Al enemigo que huye, hacerle la puente de plata. Sancho, en este mismo capítulo, dice, para dar y tener, seso es menester. En el capítulo 60 dice Claudia Jerónima, hija de Simón Forte, porque no hay mujer, por retirada que esté y recatada que sea, a quien no le sobre tiempo para poner en ejecución y efecto sus atropellados deseos. En este mismo capítulo dice Sancho, es tan buena la justicia, que es necesaria que se use aun entre los mismos ladrones. Y Roque Guinart dice, porque el abad, de lo que canta llanta. En el capítulo 64 dice Don Quijote, para todo hay remedio, si no es para la muerte, y a quien Dios se la diere, San Pedro se la bendiga. En efecto la muerte no tiene remedio. Todo se reduce a nada con el tiempo. Todo vuela y escapa. Todo termina. La belleza se acaba y termina en fealdad. La juventud se acaba y termina en vejez. El amor mismo termina en hastío, cansancio y aburrimiento. El hombre es pasajero, pasa por la vida y llega a la nada. Nunca olvides la verdad bíblica, polvo eres y en polvo te convertirás. Sócrates decía que la vida es una larga enfermedad. La muerte, por ende, vendría a ser la cura. Solo teme a Dios y muere en paz. Sancho dice, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Esto es, se puede prometer una cosa, pero no cumplirla. Entonces mejor es no prometer si no vas a cumplir y honrar tu palabra. En el capítulo 65 Sancho dice, donde las dan las toman y que no siempre hay tocinos donde hay estacas, más vale buena esperanza que ruin posesión, viva la gallina, aunque con su pepita, que hoy por ti y mañana por mí, pues el que hoy cae puede levantarse mañana. En el capítulo 67 Sancho dice, y quitada la causa, se quita el pecado, y ojos que no ven, corazón que no quiebra, y más vale salto de mata que ruego de hombres buenos.
A renglón seguido, Don Quijote, cansado de refranes, le dice a Sancho, a quien ha aconsejado que no sea tan pródigo en ellos, pero paréceme que es predicar en desierto, y castígame mi madre, y yo trompo gelas, es decir, te repito siempre lo mismo y no me haces caso. Entonces Sancho le contesta con este otro, dijo la sartén a la caldera, quítate allá, ojinegra. Vale decir, no se ven los propios defectos, sino los ajenos. Enseguida Don Quijote se justifica diciéndole que sus refranes, son a propósito y, cuando los dice, vienen como anillo en el dedo. En el capítulo 68 Don Quijote dice, no con quien naces, sino con quien paces. En este mismo capítulo Sancho dice, a mal viento va esta parva, todo el mal nos viene junto, como al perro los palos. En el capítulo 69 Sancho dice, regostóse la vieja a los bledos, regostarse es aficionarse a algo, tomarle gusto, enviciarse en ello, y los bledos son plantas como las acelgas, por ende, la vieja se aficionó o regostó a estas plantas, esto me parece argado sobre argado, o sea, todo está enredado, y no miel sobre hojuelas. Quiere decir, y no una cosa buena sobre otra también buena, por Dios que lo arroje y lo eche todo a trece, vale decir, mandarlo todo, con cierto rechazo, por otro lado. En el capítulo 71 Sancho dice, y cátalo cantusado, que significa, y míralo ya embaucado, el abad de donde canta llanta, que equivale a 2 puntos cada quien come o vive de su trabajo, de bobilis, bobilis. Quiere decir, de balde, gratuitamente, porque no se toman truchas, al buen pagador no le duelen prendas, aquí morirá Sansón, y cuantos con él son, a dineros pagados, brazos quebrados, porque en la tardanza suele estar muchas veces el peligro y a Dios rogando y con el mazo dando, agregando que más vale un toma que 2 te daré, y pájaro en la mano que buitre volando. Don Quijote en este mismo capítulo dice, el asno, hablando a lo grosero, sufre la carga, mas no la sobrecarga. En el capítulo 73 Sancho dice, que muchas veces donde hay estacas no hay tocinos y, en este mismo capítulo, la sobrina dice, está duro el alcacel para zampoñas. Cuando se seca el alcacel, cebada verde y en hierba. Gramínea de tallo cilíndrico, ya no sirve como silbato, por más que se lo sople. Pero si no está seco se lo puede utilizar como flautilla de caña de alcacer o zampoña. Cuando la sobrina le expresa al tío que está duro el alcacel para zampoñas, lo que le quiere decir, y le dice, es que él ya no está apto para lo que se propone, que no era otra cosa, como se sabe, que dedicarse a la vida pastoril. En el capítulo 74 Sancho dice, la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía. El que es vencido hoy ser vencedor mañana. Don Quijote dice, en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño. Esto último refrán tan expresivo y con un halo de tristeza significa que los tiempos de ayer no son los mismos de hoy. La omisión de un capítulo. Por aquellos tiempos Don Quijote andaba por las calles de su pueblo, levantando polvo, desarmado y en santa paz, obligado por las circunstancias. Su paso era grave y medido. La vista al frente y sin pestañear. Los brazos los movía de manera que las manos le llegaban a la altura de los pómulos. Sobresalía su larga y esbelta figura, y, por ende, su proverbial delgadez. Iba a casa de Sancho Panza, su compadre, siervo y amigo. En el camino, felizmente, no topó con ningún gigante ni le avino ninguna aventura. Vestía una camisa celeste cielo y le apretaba el cuello una corbata de color marrón. Su pantalón era un blue jean verde oliva, tipo militar, y sus zapatos botas de cuero arrugado. Sancho dormía el sueño de la siesta, se había comido buena parte de una vaca, haciendo honor a su fama de comilón empedernido. Tal vez soñaba con otro potaje y roncaba como cocodrilo flotante en el martes. La fama de Don Quijote ya había traspasado los rincones del mundo entero, gracias a sus muchas e impresionantes aventuras, que son de dominio público y que, de manera verídica, constan en el libro de Cervantes y en los capítulos de Montalvo. Sancho, al escuchar que lo llamaba su patrón, jefe, colega de la misma rama, y amigo del alma, le abrió la puerta de par en par y lo recibió con los brazos abiertos. Luego ambos, después de los saludos y cortesías de rigor, se sentaron a conversar plácidamente como dos águilas en la cumbre de un volcán. El diálogo versó sobre 3 temas puntuales y de actualidad, a saber, sobre la señora Alcántara,
a quien se conocía más y mejor como la Pindonga, por ser una mujer callejera y, de paso, inepta e ignorante. Sobre la filosofía de Pangloss, en su versión antigua, la cual indica, los bienes son de todos los hombres y cada uno posee los mismos derechos sobre ellos. Y sobre Asa la carne, porque Asa fue el padre de Josafat, tomando Chicha y Jora, porque Joram mató a espada a todos sus hermanos, Jehiel, Zacarías, Micael, Sefatías y los dos Azarías. Terminado el coloquio renovaron su fe inquebrantable en los ideales de la andante caballería, en los equinos, en los rucios, en las peligrosas aventuras, y acordaron improvisar una nueva salida para componer el mundo y saciar la sed de justicia de la humanidad. Este capítulo omitido, que es más largo, pero que aquí, a manera de primicia, está en pastilla, debió llamarse, Don Quijote visita a su escudero Sancho Panza, quienes conversan sobre 3 temas de relativa importancia. Montalvo y la Peñola de Cide Hamete. Montalvo descolgó de la espetera la Peñola de Cide Hamete, donde éste la había colgado para que allí permaneciera luengos siglos, cuando escribió los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, haciendo caso omiso de la advertencia. Tate, tate, folloncicos. De ninguno sea tocada. Porque esta empresa, buen rey, para mí estaba reservada. Claro que el hecho de colgar la pluma o peñola, y la advertencia del tate, tate, tenía en aquella época y en aquella escritura, el noble y sagrado propósito de evitar que algún escritor, sobre todo el tordesillesco Alonso de Avellaneda, se atreviera a sacar de su fuesa a Don Quijote de la Mancha para nuevas jornadas, trabajos y aventuras. Ese tate, tate, tan sonoro y llamativo, expresivo en su brevedad y fuerza, encierra hasta cierto punto una maldición para los que osaran escribir sobre Don Quijote. Maldición de antaño y de hogaño. Pero Montalvo, con humildad y decencia, al fin y al cabo hombre de bien y de buenas costumbres, patriota por lo demás, con altura y decoro, por su atrevimiento, por haber escrito los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, en el buscapié, requiere la pena del ladrón del fuego sagrado, las cadenas de Prometeo, y que el buitre inmortal, el ave de Zeus olímpico, siglo tras siglo, por toda una eternidad, se regale en sus entrañas y las devore permanentemente. Nada de eso, mi querido y estimado don Juan. No merecéis ninguna pena aflictiva ni ablativa, sino la más pura condecoración, la más alta distinción, por haber continuado, a tu manera, con inteligencia y capacidad la obra cumbre del príncipe de las letras, quien desde el más allá te mira apacible y complacido por tu saber y por tu rebeldía. Salud, Cervantes de América. El Quijote en Bolivia. Este es el título de un artículo aparecido en el diario El Universo, el 15 de octubre del 2007, de la autoría de Alfonso Rece, y que contiene algunos equívocos lamentables y afirmaciones infundadas. Veamos un poco acerca de esta joya del desconcierto para descubrir las resbaladizas opiniones, que se pueden decir en base del principio que guía la incomprensión del hondo y profundo sentido de la obra cervantina. Dice el señor Rece que Panza hambriento y Quijano loco son asaltantes, que más de una vez desvalijan a sus víctimas. Se refiere, sin ninguna prueba fehaciente, a la personalidad patológica del Quijote, quien hace el bien a punta de lanza. También dice que este desbarató, espada en mano, el tenderete de un pobre titiritero. Le niega a Don Quijote, tan solo por el hecho de negar, que sea desprendido o altruista. Y, finalmente, el señor Rece escribe, que la gran diferencia entre Quijano y Guevara es la confesa vocación homicida de este último. ¿De dónde habrá sacado el señor Rece todos estos criterios e interpretaciones, que parecen más locuras que las propias locuras de Don Quijote de la Mancha? Seguramente de su cabeza y de su mente, que no han sabido captar las connotaciones y proyecciones del más puro idealista, del héroe de todas las causas, que favorece desinteresadamente al género humano. Quiero que sepáis, si acaso no lo sabéis, que lo último en morir es la esperanza y lo primero en resucitar es el dolor. Y esta apodíctica verdad, señor Rece, aunque usted no lo atisbe ni por semejas, es, a buen seguro y a grosso modo, el mensaje del Quijote en toda la extensión de la obra. Así lo demuestran, por ejemplo, la desastrosa aventura de los molinos de viento, el suceso y la batalla de Puerto Lapice, los maltratos de los yangüeses y la gresca con puñadas en la venta de Juan Palomeque el zurdo. ¿Queréis más? Ahí está toda la construcción novelesca levantada sobre los pilares de las buenas costumbres, de la moral, del esfuerzo espontáneo y sublime, de la justicia, y de los valores y principios que honran y engrandecen al hombre.
Don Quijote y Sancho no son asaltantes, ni ladrones ni fulleros. Son hombres de bien, honrados y trabajadores. Buscan las aventuras y encuentran desventuras. Casi siempre salen malparados y apaleados. Don Quijote es blanco de todas las burlas y desafueros de los burladores. Cuando se mete a una empresa, aunque lleve las de perder, tiene la fuerza de acometerla. Ese pobre titiritero acaso no era el pobre y tristemente célebre delincuente Ginés de Pasamonte o Ginesillo de Parapilla, ladrón de más de la marca, autor de su propia vida, y que conocía de sobra el bizcocho y el corbacho, que cumplió 4 años en galeras en una primera ocasión y que, cuando en otra iba encadenado a cumplir 10 años de condena, fue liberado por aquel andante caballero, habiéndole pagado el favor con la moneda de la ingratitud. Si damos crédito al señor Rece, Don Quijote fue un criminal nato, nacido y estructurado para matar, la fatalidad en persona o el hombre de la espada sanguinaria. Por último, en el capítulo 74 de la segunda parte, Cervantes dice, como alguna vez se ha dicho, en tanto que Don Quijote fue Alonso Quijano el bueno a secas, y en tanto que fue Don Quijote de la Mancha, fue siempre de apacible condición y de agradable trato, y por esto no solo era bien querido de los de su casa, sino de todos cuantos le conocían. La alegría y el dolor. Hay un contraste muy marcado en la vida, por un lado, la alegría, y por otro, el dolor. Son en términos redondos, dos caras de una misma moneda. La alegría es como el bien y el dolor como el mal, no hay que ser filósofo de vocación u hombre de cultura para conocer y asimilar esta gran verdad. Todos sabemos y hemos sentido lo que significan aquellas realidades y la trascendencia que tienen. Pues bien, 1000 veces es mejor la alegría que el dolor. En esto no hay cuestión media ni cosa neutral alguna. Son, en términos rectos, dos líneas paralelas. Don Quijote, como libro, aparece en la órbita de la sana alegría, de esa que es madre de todo regocijo y entretenimiento. Alegría en todos los aspectos y en todo sentido. No hay libro más alegre y feliz, más bueno y honesto, discreto y profundo, alto y sonoro, que aquel de gozo y pasatiempo. Es único en la materia de que trata y modelo insustituible del arte de escribir bien y con humor de buena calidad. Parece que en sus páginas nació la escritura castellana en la etapa de su máxima formación y perfeccionamiento. Cervantes, el humilde Cervantes, el pobre Cervantes, el soldado, el estudioso, superó todos los antecedentes de la lengua española y se consagró, con el devenir del tiempo, en el mejor y más grande escritor de todos los tiempos. La realidad de su invención es la realidad de su genio. Don Quijote, en pocas palabras, las necesarias, encarna un ideal verdadero, altruista, noble y sano. Es la encarnación viva de la justicia y del amor, conceptos que no son utópicos, falsos o fantásticos. Es el abanderado de una lucha imposible en una época que no es posible luchar sin ser vencido o derrotado, en el campo de los hechos, aunque la esperanza no muera y el ideal siga dominando el pensamiento y sirviendo de guía a los que siguen su magnífico ejemplo. No se necesita ser un Calcas Testórida para entender y comprender el sublime mensaje del Quijote, a través de los canales de la alegría, del prurito de la burla y de las mal pasadas aventuras. Cada hombre en su hora debe ser un Quijote de la Mancha, un idealista sin mancha, un enamorado del amor y de la justicia, que esté dispuesto a dar su vida por lo que es, por lo que tiene y por lo que ama. Además, no es nada nuevo saber que en todos los tiempos se ha hablado del amor humano, de las relaciones amorosas, y de todo lo concerniente al hombre y a la mujer en esta sublime materia. En el Quijote hay muchas cosas sobre el amor y cuentos de amor. El sarcasmo de la cultura. No leo mucho a los escritores de última data o a los modernos. No me interesa la modernidad literaria, salvo que tenga algún fundamento o aliento clásico. Hay mucha bazofia que pasa por escritura y mucha inmoralidad que pasa por poesía. Estos engendros son altamente nocivos y peligrosos. Escribir es un arte que requiere preparación, conocimiento y destreza. No todo el mundo está autorizado, por las letras humanas, a confeccionar un libro o, por las musas, a crear una poesía. Además, el escritor, tiene su carácter propio y su propio universo. Por eso bien dijo el que dijo que el estilo es el hombre. Claro que aquí yo me refiero a los verdaderos escritores o creadores insignes, y no a aquella tropa improvisada, burda, audaz, que tiene sed de figuración, y que es la quinta esencia de la mediocridad. Los libros de mala calidad abundan y ya constituyen una plaga.
He leído poemas que denigran la verdadera poesía y la hacen aparecer como si fuera una sarta de disparates. El escritor debe nacer escritor, y si no nace debe hacerse escritor con esfuerzo, estudio y dedicación. Escritorzuelos son aquellos que escriben mal o que mal utilizan el idioma castellano, rebajándolo a la pequeñez intelectual de su carcomido cerebro. Mejor será que no escriban, porque le hacen un daño a la República y a las buenas letras. De todo sobra en la viña del Señor. Esa advertencia que parece refrán, o ese refrán que parece advertencia, zapatero a tus zapatos, pone a cada quien en su lugar, limita las capacidades propias y prohíbe inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia. Entonces, según esta filosofía de la vida y esta concepción del arte de escribir, la persona que no tenga aptitudes para ejercer el oficio de escritor, se debe reservar para aquellas de las cuales se encuentra investida. De lo contrario, cepos quedos. Alto ahí. Valga la redundancia, dicen algunos, pero ¿por qué va a valer, si la redundancia es un vicio de construcción, esto es, la repetición o uso excesivo de una palabra o concepto, en la oración? ¿Hasta cuándo hay que soportar el error culpable? Se habla de la cultura y este término se aplica a cualquier cosa, como si ella estuviera al servicio de los más mezquinos intereses. Tal vez se podría aceptar grados de cultura y afinidades con ciertas manifestaciones artísticas, como bailes, cantos o representaciones populares, que dicen relación con la esencia y el alma de un pueblo, pero no generalizar de tal manera esta sublime palabra que se diga, por ejemplo, la cultura del ocio o la cultura del desacato. Estas aberraciones no contribuyen a limpiar y despejar los caminos de la cultura ni del idioma. Estas cosas no pueden ser deformadas, trastocadas, desnaturalizadas, deshonradas, humilladas, empobrecidas, achicadas, vituperadas, envilecidas, torturadas, devoradas, por bajos instintos, confundidas y extraviadas, por la ignorancia disfrazada y atrevida, sometida a la crueldad de los impostores, vapuleada por los cómicos y engendradores de parodias grotescas, en fin, rebajada a los escombros del conocimiento. Incursión del bárbaro de las letras. ¿Quién es el bárbaro de las letras? Pues mi hijo Otono Laya Tirchio, el cual en plena juventud se esmera por aprender los autores clásicos y leer los libros más importantes de la historia de la literatura universal. En este sentido lleva un buen camino y construye poco a poco las bases de su fortaleza intelectual y cultural. En el Tratado del Genio, Montalvo dice, por eso han dicho que el que ha leído a Plutarco, Séneca y Montaigne puede hacer cuenta que ha leído cuánto bueno hay que leer en el mundo. Tal vez había que agregar otros buenos autores, pero el cosmopolita sabe lo que dice. Yo, modestia aparte, algún día dije que el que ha leído a Cervantes, cuando le llegue el turno, puede morir tranquilo y feliz. A Dios gracias, de alguna manera, he leído el Quijote y he aprendido bastante de él. Pero vamos al grano o al meollo de este subtítulo. El bárbaro, después de leer algunos capítulos del Quijote, compuso lo que dio en llamar oración a nuestro señor Don Quijote de la Mancha, que lo tiene incluido en su poemario inédito Diamante multicolor. Hételo aquí. Oh. Santo loco, en ti vuela la razón, y en mí. ¿Y para qué la queremos, si te perderemos? La locura de mi Quijote color día. A los locos ensalza de doble alegría. Emblema de la más valerosa travesía. ¿Qué caballero y caballería tendrían? Que Dios no cambie tu ingeniosa cabeza. Y a la razón derribe con mucha destreza. Prodigioso la locura has santificado. Y el amor que profesas loco enamorado. Que la cordura no le gane a la locura. Y que el sueño de la melindrosa agonía no camine en tus días todavía. Aquellas deidades, que el mundo cultural conoce como las musas, protectoras de las artes liberales, dirigidas o presididas por el rubicundo y musageta Apolo, las cuales habitan en el Parnaso o en el Helicón, en coro y en alta voz te saludan y te dicen, bien sea venido el nuevo poeta.